empezar, me gustaría saber cómo comenzó tu carrera docente y qué asignaturas das. Mi carrera docente empezó en el 2008-2009. Yo vuelvo a la facultad unos 6 años después de recibido, convocado por la Secretaría de Extensión para trabajar, y ahí retomo el contacto un poco con la vida académica. Y en el grupo de extensión había un taller que se llama Taller Libre de Proyecto Social, y ahí empiezo a trabajar con un proyecto de consultorios de arquitectura de la comunidad, un proyecto de extensión, y casi inmediatamente veo una exposición del arquitecto Fernández Castro de su proyecto de la Villa 31, y también me incorporo en el taller a partir del año siguiente dando morfología. Ese es el reinicio. Actualmente doy proyecto arquitectónico y proyecto urbano, que son las asignaturas del último año de proyecto. Tenemos un grupo de investigación, extensión que hemos desarrollado que se llama Proyecto Habitar, que lo coordinamos, es actividad docente. Eso en FADU, y después también en La Matanza de clase. ¿En la universidad? Sí. ¿Y la misma asignatura? Sí, allá recién empieza el proyecto, claro. O sea que estamos en segundo año, yo doy en primer año también proyecto. Interesante. Interesante, en el inicio y casi en el fin de la carrera, tenés como un barrido en la enseñanza que se puede ver como un recorrido. O sea que tanto la docencia, la investigación y la profesión en tu vida se cruzan, ¿no? Como que se alimentan y se retroalimentan una de otra. Cada vez más, digamos, no es una cosa que haya sido así desde el principio, sino que es una búsqueda intencionada de coherencia personal y política, en la que trato de desarrollar mi trabajo según mis ideas, y eso hace que cada vez la arquitectura que practico como docente, como profesional, como investigador, tenga más que ver con lo que pienso del mundo, con las necesidades de transformar lo que hay y los lugares donde más hace falta. Sí, una palabra, siguiendo con esto que vos estabas planteando, me parece que hay un término que me gusta hacer hincapié y que creo que vos lo hacés, es el tema de la inclusión, ¿no? Esta cuestión de integrar este colectivo de un hábitat inclusivo. Sos el director, el coordinador editorial de una revista, y me gustaría saber cómo funciona, cómo se creó ese centro y cuál es la incidencia en el medio de las cuestiones que se publican allí. ¿Cuál es la incidencia en el medio? En el medio de los alumnos, cómo lo toman ellos participan activamente. Bien, en el orden que me lo preguntaste sería... Tranquilo. Sí, pero tranquilo pero ordenado. Dale. El centro arranca en realidad como programa, que son como las escalas de las instituciones de investigación. Un grupo de investigaciones son un programa, cuando cumplen algunos requisitos más son un centro, después un instituto. Esto empezó como programa en el 2011 por iniciativa de Fernández Castro, que reunía una serie de investigaciones del taller, forma y proyecto, y otras afines a las cuestiones del hábitat popular, a la investigación proyectual, y se va desarrollando. Al año siguiente proponemos la iniciativa de la revista como un medio de difusión de lo que ahí se producía y como un instrumento que generara una interacción interna, porque hay como si fuera un problema en el sistema académico que tiende a fragmentar las producciones, a desarrollos hacia lo específico y aislados, individuales, y entonces un poco la revista tenía la intención de intercambiar en un medio y hacia los otros actores de la sociedad lo que ahí se producía. Es difícil como calificar o saber medir la cuestión de la incidencia. Nuestra facultad tiene como 30.000 estudiantes, 15.000 de arquitectura, y nosotros, por ejemplo, o sea,
largamos una publicación digital pensando que es un medio que tiene todo el potencial. A partir de ahí, en la llegada es difícil de medir. Entendemos que es una propuesta, que el contenido es valioso y que eso tiene una incidencia, la tiene en los grupos de investigación que están conformados por docentes y por estudiantes, y eso hace en los personajes una interacción entre el grado y la investigación, y la tiene también a través de un sistema de pasantías. Eso es más como institucionalizado. Los estudiantes pueden hacer una experiencia de investigación de 60 horas, acreditan una materia electiva, y ahí está como la posibilidad de que los estudiantes transiten por alguno de estos proyectos y hagan alguna experiencia vinculada a los temas que te decía antes. Interesante eso, porque eso es una manera que ellos quieran participar también, ¿no? Sí, forma parte de su currícula. Y algunos de los estudios de caso, sé que participaste en proyectos en el área metropolitana de Buenos Aires, en San Fernando, en el barrio Villa Perón, Santa Rosa, y creo que después fue como el caso de estudio, el tema elegido por vos para tu maestría, tu presentación de maestría. Sí, eso es la aplicación de una serie de políticas públicas en un sector urbano en la que yo trabajé como profesional en el Promeva, y no era un proyecto académico, pero lo que hice fue cuando tuve que elegir un caso para desarrollar la tesis de maestría en planificación urbana, tomar esa experiencia, porque me pareció súper valiosa por todo lo que se logró y por todo lo que no se logró, como posibilidad de aprendizaje en las políticas públicas en hábitat. Y entonces elegí ese caso, además tenía acceso a la información. Es un poco un ejemplo significativo de la época, porque hay mucha política pública aplicada simultáneamente en un sector, ¿no? Y es representativo de lo mejor que se pudo rescatar de las políticas del gobierno anterior, y al mismo tiempo representativo de los límites que encontró en la aplicación por diferentes motivos. Entonces lo tomé. A partir de ahí sí es parte de lo que hacemos en el grupo de investigación, del desarrollo de nuevas categorías como el proyecto urbano inclusivo, o lo que tiene que ver con la gestión, el desarrollo de esas transformaciones. Es un caso más de estudio de un colectivo, digamos. Ahí tratamos siempre de trabajar en grupo. Sí, si no, para uno solo es casi imposible, inabarcable, te diría. ¿Y cómo son los mecanismos de participación de los vecinos ahí para poder hacer ese trabajo de campo y demás? Ahí tendría que distinguir el centro agrupa un montón de equipos, una serie de equipos de investigación. Esa serie de equipos de investigación tienen algunas coincidencias generales y después instrumentaciones particulares, versiones de cómo se proyecta, de cuál es el grado de integración de los pobladores en los procesos proyectuales. En el caso de nuestro equipo, del equipo de Proyecto Habitar, nosotros desarrollamos a partir del 2010 esta cuestión de los consultorios de arquitectura, que tiene como una serie de pasos, es una metodología de trabajo inicialmente familia a familia, ¿no? Hogar a hogar. Después lo desarrollamos más como talleres barriales. La idea es que el trabajo, la transformación en los territorios en las que el proyecto es un instrumento más, sea políticamente democrática. Esto implica generar las maneras de integrar los saberes que nutren ese proceso de transformación, que nutren el proyecto, la obra, la gestión. Y en esa integración es una integración en la que cada uno tiene un saber específico, y que lo que nosotros tratamos de hacer fundamentalmente es sumar a los pobladores en el diseño de los programas, del programa social, de la serie de requerimientos que hace falta,
a partir de lo cual el desarrollo del proyecto en sí mismo es una tarea específica de los profesionales, que vuelve a interactuar como propuesta en otro momento, pero hay una cosa que nosotros cuidamos por el valor que le damos además a la arquitectura y al urbanismo en esos procesos, ¿no? Es un aporte específico, necesario y similar al de cualquier encomienda, de cualquier trabajo en cualquier ámbito. Por lo tanto lo hacemos con mucho cuidado, y el grado de participación de los pobladores en esos procesos difiere también según las posibilidades, según los territorios, según los casos, los grados de organización. Es un factor más a considerar, no es un requisito de un porcentaje, un estándar o una cantidad de un checklist de participación. No, está claro. Y este es el proyecto de los consultorios que tenés para el asesoramiento diagnóstico y aportes proyectuales a familias en situación de precariedad habitacional. ¿Lo hicieron en varios lugares o yo leí que hubo uno por el cual ganaron unos cuantos premios, el premio Arquisur y también el premio de la Ciudad de Buenos Aires, si no mal no entiendo, en el barrio La Juanita, en La Matanza? Y es una estrategia de ir haciéndolo en distintos lugares, al tema de los consultorios de arquitectura. Sí. Es un desarrollo de una práctica que nosotros la armamos como parte de ese esquema de pasantías, por un lado, que tiene límites, porque la transformación que proyecta cada equipo en cada territorio depende de los recursos disponibles, y por lo tanto entendíamos que los aportes tienen relación con eso y los problemas cambian, y también hay como un acuerdo de trabajo en el que a un equipo de investigación y extensión le es útil conocer distintas situaciones en distintos barrios, y eso hizo que lo hagamos en diferentes lugares. Nosotros en el proceso empezamos en el barrio La Juanita con un esquema de trabajo por hogares que se transformó en talleres barriales. Viajamos a Cuba a conocer la experiencia de arquitectos de la comunidad, conocimos la experiencia de arquitectos de la comunidad en Uruguay, y lo que fuimos es tratando de reconfigurar lo que era la experiencia territorial en una propuesta de política pública, resumida en el concepto de atención primaria de hábitat, que lo que propone es justamente una serie de mecanismos de intervención en el hábitat, en el territorio. En los lugares donde se desarrolló como política pública trae los recursos estatales asociados. Claro. Cuando eso no está, el instrumento pierde fuerza, porque uno proyecta un proceso que en la vida y en los recursos de las familias lleva mucho tiempo. Y como profesionales tampoco tenemos recursos para sostenerlo. Una cosa es como docentes ir durante un tiempo en un barrio a hacer una cosa, y la otra es poder ser como el médico de la sala de salud de un barrio que está sostenido por el Estado para el resguardo de la salud pública. Si fuera igual para el hábitat, esto se podría desarrollar de otra manera. No sé si eso explica la cuestión del... Sí, explica perfectamente. Y esto me da, cuando vos me contás de los viajes, también vi que que participaste siguiendo con Encuentro con Arquisur, con esta jornada, con la cohesión social, con la inserción, con la inclusión del Encuentro Nacional de Arquitecturas Comunitarias, el ENAC, ¿no? Que por primera vez, si mal no sé, fue en el 2013. Después se repitió en el 2015, y creo que en el 2017 Rosario va a ser la sede. Eso es lo que creo que se puede llegar a hacer. Y es posible pensar proyectos de participación de arquitectura comunitaria, porque suena muy interesante. ¿Y qué diferencia hay en este encuentro de los otros? ¿En este de Rosario o no, en el evento en particular? Del evento de esto, como se llama, de arquitecturas comunitarias. El encuentro nace a partir del primero que se hizo en Uruguay, que era Encuentro Latinoamericano de arquitectos de la comunidad.
Eso se hace cada 2 años y nosotros propusimos, como para fortalecer el espacio, en un momento se propuso en ese colectivo, ¿no? Que existan en el año intermedio estos encuentros nacionales, ¿no? No sabría decirte qué lo diferencia de los demás. Lo que sí, digo en particular, la vocación de integrar los saberes en el trabajo territorial y de la valoración del aporte de los equipos de proyecto en el territorio es un foco común. La defensa de esta práctica como una práctica profesional relevante, necesaria, que requiere políticas públicas, que requiere sostenimiento, en la que los profesionales podemos pensar en un perfil sostenible para nuestras vidas, desarrollándola. Todo esto nos reúne en ese espacio, ¿no? Eso constituye su particularidad, de ahí la de los otros te dará la diferencia. Y la otra cuestión, yo entiendo que sí, que siempre se puede plantear la arquitectura en función de lo que uno quiere, de lo que pretende, de lo que tiene como propuesta de transformación. Lo que sucede después es lo que se puede hacer en cada caso, pero porque, digamos, el pensamiento sobre si es posible hacerlo como atrás de un concepto te lleva como un ideal que es como garantizarte el fracaso, ¿no? O sea, es posible desarrollar la arquitectura comunitaria y todo esto que decimos como pretensiones que suceda. Es muy difícil en las condiciones actuales, es muy difícil con una estructura económica que tiende a la concentración, que tiende a la fragmentación urbana, en donde hay semejante cantidad de población en situaciones de carencia extrema. Digamos, no es desconocer eso lo que proponemos cuando decimos que se puede hacer, sino que hay que hacer todo lo que se pueda porque es urgente. Casi que no hay opción. Digamos, no podés plantearte no hacerlo porque hace falta. Por supuesto. Y se va a ir dando todo lo que podamos construir, ¿no? Por eso trabajamos todos los días. ¿Y este tipo de problemáticas lo llevan también a los ejercicios proyectuales del taller de proyecto arquitectónico en el ciclo superior? Sí. Como tema, como problema, sí. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos al tema de hábitat, que no un tema de vivienda, el déficit de vivienda, que es una realidad que también tenemos nosotros como un tema central en proyecto final de carrera, ¿no? Casi como un poco comprometerse con todo este tipo, con la realidad y con todos los puntos que vos decís. ¿Ustedes lo plantean dentro del taller de ustedes? Nosotros lo planteamos, por un lado, en los equipos de investigación y extensión que te digo, está planteado en el trabajo docente. En el taller que dirige Fernández Castro, él, diseña una cursada que tiene la orientación en el hábitat popular y un recorte problemático situado. Y donde la vivienda es un tema obligado, por el que hay que transitar. La vivienda colectiva es el eje alrededor del que gira todo el resto de los programas, que no se olvidan, y de esa manera se aborda la problemática social y las problemáticas latinoamericanas en el taller. Creo que de esa manera el grado de focalización en situaciones particulares ya depende de los grupos docentes, de los intereses de los estudiantes. Hay como todavía una diversidad más grande de posibilidades, porque la universidad pública tiene eso, tiene la riqueza y la problemática de la cantidad de estudiantes que asisten. Sí, pero la diversidad también construye, ¿no? Obviamente, sí. La diversidad también construye. Y bueno, justamente recién hablabas del contexto latinoamericano. Yo creo que hay intervenciones muy interesantes con las tecnologías locales, ¿no? Y que tenemos tecnologías disponibles que a lo mejor no son muy novedosas, pero que sí hacen la utilización de las mismas y que dan un producto diferente al resto.
yo no sé si se podría hablar como de una cultura regional y que se está dando a conocer cada vez más. Pienso que, por ejemplo, pensaba, ¿no? Antes, yo no sé, este año viste que Aravena fue el curador en la Bienal de Venecia, y un poco hablando de reportando desde el otro lugar, un poco llegar lo que nos sucede a nosotros allá. ¿Vos pensás que podemos integrar una cultura latinoamericana o regional? Sí. Sí, igual que pienso que puede haber una arquitectura comunitaria, digamos, sí. Es como parte de una militancia necesaria, sí, en el sentido de la matriz dependiente de desarrollo que compartimos, si querés, como a partir de de nuestra historia común se puede construir una propuesta de trabajo conjunta. De alguna manera el encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria planteaba eso, lo hicimos en Venezuela, quisimos hacerlo en Brasil. Digamos, no sabría después de desarrollar sus características específicas, es un poco un debate que me excede, pero creo que sí hay experiencias que rescatan, surgen de nuestras necesidades y del trabajo desde lo local, que tienen entonces las potencialidades y riquezas de nuestro territorio. Y ahí en todo caso se irá construyendo esa propuesta regional en un proceso. Si querés, la propuesta del Centro de Hábitat Inclusivo es rescatar la riqueza que tienen nuestros problemas como potencial de desarrollos proyectuales que incidan en transformaciones reales. Interesante, me interesa todo el compromiso, lo que plantea, me parece que esa vocación de mirar el de al lado en un momento distinto, que cada uno parece como que se mira a sí mismo, me parece que es enriquecedor, y a la misma vez creo que se podría plantear, no sé si otro perfil de estudiante, otro perfil de profesional, pero como que también se puede abrir una puerta de entrada diferente laboralmente, o de interacción, de ver a partir de las necesidades del otro. Yo creo que uno puede resolverle un poco la realidad del otro y darle un mejor pasar, ¿no? A través de la arquitectura, hablo de unas cuestiones desde lo específico nuestro, desde lo disciplinar, pero al que menos tiene, y creo que es un debate político, disciplinar, ideológico, que tiene muchas escalas. La situación de partida hace que todas las escalas sean ganancia. O sea, el grado de fragmentación, la ausencia de las necesidades más urgentes o su presencia escasa en la formación actual genera que uno valore mucho cualquier paso que se pueda dar. Desde mi punto de vista, lo estructural debería ser eso. Un arquitecto debería formarse y trabajar, y la universidad pública debería formarnos pensando que esto es lo que hace falta, ¿no? Digamos, pretender que eso sea lo único en una propuesta como digamos la actual, con la diversidad de cátedras y de propuestas que se proponen en general, no tiene sentido, digamos, ¿no? Entonces lo que se propone, lo que se discute, lo que se debate es la proporción de esas propuestas, ¿no? La cantidad de cátedras que pueden abordar este problema en relación a la cantidad de necesitados, de demandados, y la cantidad de cuadros técnicos necesarios en el Estado, como decís vos, o en organizaciones no gubernamentales que requieren también o tienen interés de desarrollar ese perfil. Ahí hay seguramente mucho para hacer. Nosotros trabajamos en esa dirección también en el centro, capacitándonos, tomando esto como un debate académico profundo y tratando de armar las propuestas más precisas para ir a esa polémica y tratar de ganar esos espacios.